Bueno, buenas noches. Iniciamos la clase de este día, martes 24 de agosto del 2021, de la clase de Introducción al Estudio del Derecho. Decirles dos cosas. Bueno, en primer lugar, ya se avecina el proceso o la fecha de la evaluación del primer examen de esta unidad, ¿verdad? De lo que hemos visto de Introducción al Estudio del Derecho. Preguntarles a ustedes, sobre todo, pues, ¿verdad? El examen, pues, empieza, ¿verdad? El 30 de agosto, que sería la siguiente semana, si no me equivoco, es lunes, y termina el 5 de septiembre, ¿verdad? Ustedes me dicen si ponemos la fecha para el 3 de septiembre, el viernes 3 de septiembre, el examen. Me indican si esa fecha les parece favorable para que ya la dejemos establecida para el 5 de septiembre, perdón, el 3 de septiembre, viernes 3 de septiembre. Jueves sería. Viernes, no jueves, perdón. Jueves, sí. Sí, perdón, ya estoy cruzado, sí, tienes razón, es jueves, ¿verdad? Jueves 2 sería entonces, ¿verdad? No el 3, jueves Sí. 2 sería, ¿verdad? Sí, Yo estoy jueves cruzado. 2. Ok, ¿qué les parece que si esa fecha sería? Pues porque sería de este jueves al otro, ¿verdad? Que hiciéramos el examen. ¿Les parece? Y ahí lo dejamos, ¿verdad? Porque es a partir de esa semana, ¿verdad? El 30 al 5, del 30 de agosto al 5 de septiembre, la semana de examen. ¿Les parece? Si es así, pues ya lo dejamos. Ese sería el jueves 2 de septiembre de 2021. ¿Sí les parece? Si me dicen, me indican. Si es así, Sí, Lili, pues, está bien. ok. De acuerdo. Ok, el examen, para decirles, ¿verdad? El examen va a ser de la misma modalidad que este laboratorio. Lo van a hacer en la plataforma, ¿verdad? Entonces, ustedes me indican pues, si les pareció así como les hice el laboratorio, así van a hacer el examen, ¿verdad? Si hay alguna inconveniente, pues bueno, lo hacen saber con anticipación, pues, para ver, ¿verdad? Siempre va a ser las 24 horas del día, van a tener un tiempo máximo de 1 hora, no porque menos, para hacer el examen, ¿verdad? La hora que ustedes destinen a hacerlo dentro de sus actividades, ¿verdad? En ese día, ¿sí? Sí, está bien, Rick. Ok. Bueno, queda ese punto pues establecido, ¿verdad? Como es la clase, pues, perdón, el examen de esta materia para el 2 de septiembre, jueves 2 de septiembre, ¿verdad? En la modalidad, hacer el examen en la plataforma Moodle, ¿verdad? Como hicieron el laboratorio y ya. Dígame, Jonathan, que está levantando la mano. Y Rodolfo. Me quedé sin enter y no escuché las indicaciones. Ya acabo de establecer la señal otra vez. Si me hace el favor de compartirme lo que dijo al principio, por favor. Se lo voy a agradecer mucho. Estaba diciendo que íbamos a hacer el examen para el día jueves, estamos estableciendo el examen para el día jueves 2 de septiembre, ¿verdad? La semana de examen inicia el 30 de agosto y finaliza el 5 de septiembre, que sería, digamos, la última de agosto y primera de septiembre, ¿sí? Entonces estaba preguntándole a ver si iban a establecer, si fijábamos pues la fecha del examen el día jueves 2 de septiembre. La mayoría me está diciendo que sí. Si no hay ningún inconveniente, va a ser esa fecha. Lo mismo que había dicho antes para el laboratorio es que van a hacerlo en la plataforma. Ustedes tienen que fijarse que logren entrar a la plataforma. Va a estar fijada en las 24 horas del día, a partir de las 0 horas hasta las 23:59. Eso sí, van a tener un plazo, o sea, ya sea 1 hora o menos de 1 hora para hacer el examen desde el momento que ustedes se metan a hacerlo, ¿verdad? Un intento, ustedes verifican ahí la situación de hacer el examen y pues yo les verifico esa situación, ¿sí? Entonces esas serían las indicaciones
¿verdad? Que no dejen pasar y que estén verificando ustedes en la plataforma Moodle, ¿verdad? Eso es lo único que he dicho. Dígame, Rodolfo Humberto. ¿Desde dónde vendrá el parcial? Todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto hasta la fecha. Todo lo que hemos visto. Hasta la última. ¿Hasta qué Sí. clase, Lick? Hasta lo que estemos viendo exactamente, porque si lo dejamos en eso, sería hasta lo que veamos este día jueves próximo, porque la siguiente semana ya es la semana de examen. Entiendo que pues para el día del examen pues no van a tener clases, ¿verdad? Como sería el 2, ¿verdad? Y el 31, entiendo que esa semana tampoco hay clases, ¿verdad? O me corrigen. No hay clase. ¿Sí? Creo que no. ¿Los demás me pueden ayudar, por favor? Si esa semana, entiendo que solo el día de el examen no hay clase, sería que el 31, por decir el caso, que sería el próximo martes y vamos a tener clase, ¿verdad? Sí, Lick. Entonces sería hasta lo que veamos ese martes 31, ¿verdad? Entonces hasta ahí van a venir el examen. Copiado, Lick. Muchas Sí. gracias. Ahora bien, las diapositivas, videos, si van fijando ustedes, entran a la plataforma, que no veo nadie que esté entrando a la plataforma. Les pido en favor que sigan viendo los videos, ahí están establecidos para que ustedes estén viendo la clase, porque de nada sirve el hecho de que yo esté subiendo videos y esté en la plataforma si ustedes no lo ocupan. Es un recurso que se está estableciendo, ¿verdad? Y que pues de alguna manera si les dificulta por cuestiones de internet, por cualquier índole, ¿verdad? Que no se pudieron por cuestiones de trabajo, etcétera, ahí van a estar, ¿verdad? Pero necesito que también lo vean, porque de nada sirve ese recurso, como les repito, o sea, y también ahí están los libros que estoy usando. Si ustedes se fijan, ahí está. ¿Sí? ¿Me escuchan, verdad? Sí, Lick, yo solo tengo una consulta. Estoy revisando acá en la plataforma y al menos en la clase número 6, esa vez que es una diapositiva, que es la que vimos la clase anterior, que estábamos viendo lo de la asamblea, cómo se regía y así. Entonces, pero ese es un PDF, entonces ese no lo va a subir o lo vamos a ver siempre desde el video. Un PDF. Ah, sí, desde el video. Si no, pues ahí se lo voy a subir, ¿verdad? Si Ya, muchas necesitan eso. gracias. El proceso de formación de ley, me está diciendo usted. Sí, es correcto. De la clase anterior, que Ajá, era sí. lo que estuvimos viendo con la asamblea. Sí, perfectamente les puedo subir ese, pues para que tengan como recurso para verlo, ¿va? Porque ahí, pues, los artículos que determinan, ¿verdad? Para ese caso. Bueno, entonces, establecido eso, pues, iniciamos la clase, ¿verdad? Ya en esos puntos que me interesaban, ¿verdad? La fecha del laboratorio, ¿verdad? Que ustedes estén de acuerdo, estén, también, que sepan el material que existe en la plataforma, que también la asistencia, ¿verdad? Estoy subiendo la asistencia de todos ustedes. Si ustedes no entran o en todo caso, entran y quieren, pues piensan que ustedes no me fijo yo en el caso, la plataforma también me da cuánto tiempo ustedes están en clase, ¿verdad? Entonces, hasta eso, ¿verdad? Está controlado. Entonces les digo, les pido en favor que no problema siempre va a existir en cuanto al ingreso, ¿verdad? Pero no es todo, no es siempre. Entonces, esa situación, pues, ustedes pues pueden quitarla, ¿verdad? O pueden solucionarla, por decir así, pues para el caso de que tuvieran algún problema y me justificaran a mí, ¿verdad? De lo contrario, pues yo en la universidad voy a poner que ustedes han inasistido, ¿verdad? Esa es otra cosa que también les quería decir, porque son 2, 4, 6, 7 alumnos que han entrado hasta este momento, ¿verdad? Y no puede ser, hay más alumnos y no han entrado a clase, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. Bueno. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la costumbre, ¿verdad? Y ustedes estuvieron viendo como fuentes formales de el orden jurídico. Habíamos establecido, pues, en primer lugar, por la legislación,
Habíamos visto también parte de la costumbre, ¿verdad? Los usos también. Habíamos determinado también parte de las características, ¿verdad?, que se hacen con el procedimiento de formación de ley, cuando es la iniciativa, la discusión, aprobación, sanción, promulgación y publicación. Y ustedes vieron pues el esquemita que les había puesto, que es prácticamente un esquema de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, con respecto a esa formación o fases de procedimiento de formación de ley. Pues también lo que dice el articulado, pues aquí se lo fui poniendo en las mismas diapositivas, ¿verdad? Todo eso, pues ustedes perfectamente los tienen en la plataforma. Pueden, si tienen alguna pregunta, pueden hacérmelo directamente en este momento que estamos, pues, iniciando la clase, o en todo caso, pues, me la pueden hacer llegar en su momento, ¿verdad? Todo para que les sirva con el examen. Ahora bien, nos habíamos quedado en la jurisprudencia. Y cuando habíamos hablado, pues, en ese punto de la jurisprudencia, debemos, como fuente formal del derecho, debemos de decir, pues, que esa situación para la jurisprudencia como fuente formal del derecho, pues la palabra en sí, jurisprudencia, posee dos acepciones muy distintas. Una de ellas equivale a ciencia del derecho o teoría del orden jurídico positivo, ¿verdad? En la otra sirve para designar un conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales, ¿verdad? Por una parte, ciencia del derecho, teoría del orden jurídico positivo, y por la otra, pues, el conjunto y principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales, o sea, lo que emana del tribunal por medio de sus decisiones propiamente tal que ellos determinan. Ahora bien, hay acepciones que también de alguna manera se confunden a la hora de determinarlas. Algunas universidades incluso la toman como una acepción propia de ¿cómo que se llama? De la facultad, ¿verdad?, de jurisprudencia y ciencias sociales. Si ustedes se fijan, para el caso, pues, de la Universidad Nacional, si no me equivoco, la universidad también panamericana hace esa acepción, ¿verdad? Entonces, por ponerle, pues, que dan otro tipo de concepción a la palabra jurisprudencia, ¿verdad? Pero para nosotros en nuestro estudio, pues, determinaríamos entre esas dos, ¿verdad? Entre una que equivale a la ciencia del derecho o teoría del orden jurídico positivo, y la otra, pues, el conjunto de principios, doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales y que emanan de ellos, ¿verdad? Como tribunales que determinan, que nace, pues, la jurisprudencia en sus decisiones, en sus criterios de los jueces a la hora, pues, de establecer, pues, y decidir para casos en específico. Algunas veces, pues, la ley otorga a las tesis expuestas en las resoluciones de ciertas autoridades judiciales, pues, carácter obligatorio relativamente a autoridades de inferior rango, pues. En nuestro derecho, por ejemplo, la jurisprudencia que emana de la Corte Suprema de Justicia obliga a la propia Corte y a los tribunales, pues, que establecen, pues, tribunales, me refiero cámaras, me refiero juzgados de cualquier materia, ¿verdad?, que están o que integran el órgano judicial. Esto, pues, que para que sean aplicados, pues, y sean determinados a partir de esas decisiones que se determinan o que se establecen por esos tribunales. Si ustedes ven, algunas incluso como Tribunal Supremo, digamos, como última instancia, incluso el tribunal, ¿cómo que se llama? La Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, a la hora de interpretación de la Constitución, pues, y de ahí, pues, parte de algunos derechos que realmente han sido determinados en algunas materias, en unos tribunales de algunas materias, pues, y eso, pues, da esa posibilidad, pues, que los tribunales deben, ¿verdad?, o al menos obliga a que deban de ser tomadas en cuenta. Es más adelante vamos a ir viendo cuando incluso hasta el Código Procesal Civil y Mercantil, cuando ella habla de decisiones que ya son más de tres, dice el 522 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Se tienen que tener que es una jurisprudencia, ¿verdad?, que ha sido
determinada, pues, y que debe de ser acatada por los tribunales inferiores, ¿verdad? Esto, pues, a raíz no solamente las salas, no solamente las cámaras dan jurisprudencia, también en la práctica han ido viéndose juzgados, ¿verdad? O sea, como tribunales, ¿verdad? De primera instancia que también adoptan criterios a la hora de resolver situaciones que tienen bajo su conocimiento y que esa situación ha generado, pues, a resolver, pues, a la hora de que otros tribunales se pueda adherir o no a esas decisiones, ¿verdad? Entonces, las ejecutorias de la Corte Suprema de Justicia funcionando en pleno, pues constituye jurisprudencia también, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten, ¿verdad? Y como les dije, en 3 sentencias ejecutorias no interrumpidas por otro en contrario y que hayan sido aprobadas por lo menos, ¿verdad? Esto obviamente, pues, por los magistrados. Aquí sería, pues, para el caso de los magistrados, ustedes ya ven que la formación que en cada materia se da, para el caso de la sala, son 15 magistrados en total en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero designados de 5 para la sala de lo constitucional, ¿verdad? 3 para la sala de lo civil, y así sucesivamente van determinándose para llegar a esas 15 magistrados, pues, y que de alguna manera, pues, estos, cuando deciden, cuando se establecen, ¿verdad? Es que, pues, se vuelven vinculantes, incluso para casos de conflictos de competencia, que también se puede generar, pues, la jurisprudencia, que ahí sí son aquí los 15 magistrados que llegarían a votar y que en esos casos, pues, se espera que sean los 15 que voten o en todo caso, pues, sus decisiones para hacerlas tomadas en cuenta tienen que ser la mitad más 1, o sea, serían de 8 votos, ¿verdad? Para que pudiesen terminar, pues, y decidir, ¿verdad? En ¿cómo se llama? En decisiones vinculantes y pues para fijar o establecer competencia ante los tribunales en cualquier materia, ¿va? Esto me refiero a que puede ser cuestiones de meramente que la sala de lo civil conozca. Recuérdense que la sala de lo civil no solamente ve cuestiones patrimoniales, también ve cuestiones sociales, ¿verdad? Como son familia, laboral, medio ambiente, para esos casos, ¿verdad? Entonces, no solamente es meramente civil, porque no hay una sala, digamos, de naturaleza social, de derecho social, y que, pues, en la práctica, pues, están queriéndolo poner por medio de las reformas que están queriendo implementar, ¿verdad? Pero hasta el momento, pues, desde ese punto de vista lo tenemos, pues, debo de decir que la jurisprudencia que establecen los tribunales colegiados, como son salas, como son cámaras, en materia de competencia exclusiva, es obligatorio para los mismos tribunales. Es decir, si imaginémonos que en cuestiones penales se hayan determinado situaciones para establecer criterios a la hora, pues, incluso de calificación de delitos, para interpretación incluso de situaciones que generen, pues, la libertad de una persona, pues, hasta eso, pues. Entonces, en eso, pues, genera, pues, que siempre los resueltos se sustenten en lo de ellas, pues, y que no sean ininterrumpidas, pues, constituyen jurisprudencia, ¿verdad? Como les había dicho, que se deben de establecer, digamos, ese sustento no debe ser no interrumpido, es decir, no que van a resolver en una situación acá, la siguiente otra y la siguiente diferente, ¿verdad? Sino que para el caso, 3 en la misma sintonía, 3 decisiones en la misma sintonía y que deben de ser, pues, acordes para los tribunales, pues, para que sean cimentados, pues, en esos criterios, ¿verdad? En ese sentido. Ahora bien, en las disposiciones legales, pues, podemos encontrar, pues, la palabra jurisprudencia, pues, y que se usa en un sentido más restringido, pues, que el indicado en un principio, pues, o sea, los dos conceptos, pues, ya sea, ¿verdad? Como les había dicho a ustedes, pues,
ya sea por un caso, pues en la acepción que de una ciencia del derecho o teoría del orden jurídico positivo, o como un conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales, ¿sí? Entonces, en esas, ¿verdad? En esa variante vamos a encontrar disposiciones legales, pues, que determinan la jurisprudencia que se usa en un sentido más restrictivo, más restringido, perdón, que el indicado en un principio, pues, ya que solo se aplica a la tesis que reúnan los requisitos señalados por las mismas disposiciones, pues. En lo que atañe, digamos, a nuestro derecho, podemos hablar, por tanto, que jurisprudencia obligatoria, pues, y no obligatoria, pues, es, digamos, pues, la interpretación que se le debe de dar, pues, en situaciones que se hayan resuelto por parte de los tribunales, ¿verdad? Relativamente a las autoridades mencionadas, pues, por decir el caso, Corte Suprema de Justicia, por decir el caso, tribunales en sí, órganos judiciales en su totalidad, pues, pues en esos preceptos las tesis jurisprudenciales tienen la misma fuerza normativa de un texto legal. Dichas tesis, pues, son dos especies o interpretativas de las leyes, pues, a que se refieren, digamos, las integradoras de sus lagunas, pues, que vienen a integrar situaciones que también la misma ley establecen, pues, como lagunas, como vacíos que no se han establecido, no se han determinado, pues, y que vienen a reforzar esa situación, ese vacío que genera, ¿verdad? O esa situación anómala, o esa situación, digamos, vacío, pues, que el mismo tribunal interprete que la norma, pues, lo ha dejado así, que el legislador propiamente tal no ha resuelto mediante disposiciones legales, pues. Digamos, en este caso de la ejecutoria, pues, si la Corte, funcionando en pleno, formula una interpretación, digamos, de un artículo a la hora de establecer, digamos, criterios de competencia, o en todo caso de ejecución de sentencias, pues, porque recuérdense que los autos de parietis, si ustedes no han escuchado esa palabra, auto de parietis, eso quiere decir ejecutar sentencias dictadas fuera de nuestro país, pues, por tribunales extranjeros, ¿verdad? Y que quieren venirlo acá a ejecutar, pues, es decir, traer aquella decisión que ya fue resuelta en otro país, pues, y adecuarla a nuestra legislación, pues, para que pueda ser ejecutada. Esta situación, pues, de ejecutoria que la contiene es aprobada, la tesis interpretativa no es jurisprudencia obligatoria, digamos, porque puede ser que esa situación, pues, de que genere o no una ejecución porque no se adecua o no se adecua a nuestra legislación, pues, podemos decir que la tesis interpretativa no es jurisprudencia obligatoria, pero si el Pleno aplica la misma interpretación en 3 resoluciones, como les dije, no interrumpidas por otra, en contrario, pues, o sea, que sean de la misma situación y las ejecutorias son aprobadas, pues, por los magistrados, pues, la norma jurisprudencial queda formada, pues. Ello significa que tanto la Corte como los jueces y los tribunales que se determinan, pues, tienen el deber de sujetarse a criterios hermenéuticos adoptados por el Pleno. Criterios hermenéuticos que incluso puedan ser para, como les digo, si estamos hablando de corte en plena, para que sean, pues, tomados en cuenta como competencia, como ejecución de sentencia, ¿sí? Que de alguna manera, pues, tienen bajo su conocimiento, pues. Antes de surgir la palabra jurisprudencia obligatoria, los criterios interpretativos o integradores, pues, no obligan a otros tribunales, pues, ni la propia Corte, pues, pudiese ser de esa manera, pero es posible, pues, por ejemplo, que se determine, que se adopte frente a problemas, ¿verdad?, diversas soluciones, pues, y que se genere como la base una salida a esa problemática, pues, que ha llegado, que ha determinado, y uno de los casos que también vemos hasta la fecha, ¿va? Porque hay, digamos, formas de interpretar diversas
hay formas de interpretación. Para algunos dicen que hay vacío para el caso de las personas transgénero, para personas que cambian su cuerpo, su físico, y posteriormente quieren también cambiar sus documentos de identidad, ¿verdad? Para establecerse si era hombre, se cambió a mujer, usando hormonas, usando vestimenta de su cuerpo opuesto, de su sexo opuesto, perdón. Entonces, en sí, esas decisiones todavía aquí nosotros como país todavía no estamos en pañales, ¿verdad? Si bien existe una ley del nombre de la persona natural, si bien existe también el Código de Familia, la Constitución habla de manera amplia sobre el tema del derecho de la identidad, pues persisten situaciones que todavía como país, pues estamos reacios, pues sobre todo, pues en el entendido que estas personas, pues algunas se operan, ese tema de operarse de su cuerpo no es para todas las personas, sino que para las personas que tengan la posibilidad económica para poder operarse, ¿verdad? Y por eso a nivel de instrumentos internacionales se ha establecido de que una persona que quiera cambiar su nombre no necesariamente tiene que haber sido operado de sus genitales, es decir, que se haya para caso si fuera hombre, pues quitarse su pene, ¿verdad? Su testículo. Para caso de mujer, pues su vagina, ¿verdad? Su vulva, pues reconstruirla y determinarla para establecer, porque esas son, aparte que son operaciones cuantiosas, caras, también son invasivas, agresivas al cuerpo, que por cada operación que se genere, son agresivas, como una bomba al cuerpo, pues como las quimioterapias a una persona que tiene cáncer, ¿verdad? Entonces hasta eso, ¿verdad? Entonces a nivel internacional se ha dicho que en interpretación, ¿verdad? En jurisprudencia incluso, ¿verdad? Y en disposiciones legales establecidas, determinadas, que para el derecho de identidad pues no necesita que estas personas sean operadas. Entonces acá para algunos se ha manejado esa situación, si la ley deja un vacío, ¿verdad? Con esta situación, si en verdad pues debemos de tenerlo así o no, ¿verdad? Por ese grupo de personas que necesitan, requieren de la protección del Estado, pues, ¿para qué? Para solventar su problema de índole de derecho de identidad, pues, para ellos. Entonces, poniéndole ese tema, pues, a ustedes, pues, digamos, pues, que se adopte, que se determine, se cimente una decisión, ¿verdad? Y que sea de 3 o más decisiones, pues, en los tribunales al final, pues, tienen, ¿verdad? el valor para seguir, pues, decidiendo bajo esa misma óptica de los que han resuelto, siempre y cuando como un derecho amplio, ¿verdad? Aquí a nivel de nuestro país, El Salvador, pues inició allá por el 2011 un tipo de solicitud de cambio de nombre por situaciones de persona transgénero, que fue a San Miguel. Posteriormente, 3 años posteriores a esa, 4 o 5 años posteriores a esa sentencia, pues vino la de Zacatecoluca. 2 o 3 años posterior a esa de Zacatecoluca vino una del segundo de familia de San Salvador, ¿verdad? Y así han venido haciéndose, ¿verdad? A pesar que son temas con vacíos, temas para grupos de personas vulnerables que solicitan, que generan, que se les resuelva, que se les decidan, que se cimenten criterios, que ¿para qué? Para que sean retomados y puedan solventar, pues, en este caso, pues, una problemática que tenga el justiciable, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, debemos de tomarlo en esa situación. Al formarse la jurisprudencia o jurisprudencia, pues, de 3 o más, pues, obliga y surge una norma nueva, pues, aunque no determinada como el legislador, pues, pero
sí que bajo criterio, pues, vincula y es de índole abstracta, es decir, generalizada, pues, que en el caso de ejemplo podemos expresarnos de que pudiese, pues, interpretarse en su aplicación para casos similares, ¿verdad? Las ejecutorias de la sala, pues, de las salas en general de la Corte Suprema de Justicia constituyen también, ya les había dicho, jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustenten, ¿verdad? En 3 ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario, ¿verdad? Y que hayan sido probadas por lo menos, ¿verdad? Por sus magistrados que se hayan establecido, si estamos hablando bajo las salas, ¿verdad? En su contexto, cómo están divididas, o bajo la corte en pleno, si estamos hablando que son para dirimir conflictos, para autorizar sentencias, etcétera. Si es que todos los magistrados tienen que decidir sobre ese punto, pues. Digamos, pues la tesis constitutiva de la jurisprudencia obligatoria no son tanto interpretativas, sino integradoras, pues, de las lagunas, pues, de las lagunas, de los vacíos que determina o que no ha cubierto el legislador en su momento, pues, a la hora, pues, de legislar, valga la redundancia, pues, y resolver situaciones meramente que los mismos ciudadanos pueden exigir, pues. La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario, pues, ¿verdad? Que digamos que se haya resuelto. Esto del cambio de nombre, se lo vuelvo a poner porque así fue una decisión, ¿verdad? Cuando en su momento, allá por época del 2003, 2001, 2003, se establecía, porque así lo dice la ley del nombre de la persona natural, dice que quien es competente para conocer diligencias de cambio de nombre, que establece el 23 y 24 de la ley del nombre, dice que tiene que ser los juzgados de lo civil. Pero esto de los juzgados de lo civil, ¿verdad? De la lectura, de la interpretación de la ley, como lo habíamos visto en su momento, debe de verificarse también su contexto histórico, ¿verdad? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué situación, verdad? Entonces, la base, pues, que tuvo para su creación. Entonces, hasta esos antecedentes históricos sirven para interpretarse. Entonces, en su momento, pues, hubieron sentencias dictadas por corte en plena donde decía que la cambio de nombre solo tiene que hacerse bajo materia civil y no porque así lo determina la ley del nombre, ¿verdad? Y no en materia de familia, ¿verdad? Posteriormente se dio otra interpretación que se dijo de que el cambio de nombre debe de ser en materia de familia y no en materia de civil, y así se fue determinando. Entonces, partiendo de eso, pues, la jurisprudencia se interrumpe, pues, dejando de tener carácter obligatorio siempre que se pronuncien ejecutoria en contrario, pues, ¿verdad? Si se tratan de sustentadas, pues, por el pleno incluso, pues, si es de una sola sala o por unanimidad de votos, pues, tratándose, pues, igual ese tribunal colegiado, pues, que debe de decidir, pues, en toda situación, sea por la sala que lo integren en su magistrado, o sea, que sean por corte en plena, o sea, por decir, por todos los magistrados o los 15, pues, que la forman a la corte, ¿verdad? En todo caso, las ejecutorias respectivas deberán expresarse las razones en que se apoye la ininterrumpida, pues, o interrupción, ¿verdad? Las cuales que se referirán, pues, a las que se tuvieran en consideración para establecer la jurisprudencia relativa. Es decir, que es cambiante, que puede ser cambiante, pues para la modificación de la jurisprudencia se observan incluso las mismas reglas establecidas para la ley de su formación. Es decir, que haya una interpretación, que se traiga el contexto, pues hay una iniciativa, ¿verdad? No es que van a crear una ley, ¿verdad? Pero sí para que tomen en cuenta toda esa situación, todo para su creación como norma, pues. La expresión sea ininterrumpida, pues emplear el precepto transcrito no es correcta, ya que digamos, pues, que al dictarse una ejecutoria
discrepante, la jurisprudencia no se ininterrumpe ni se modifica, sino que se deroga, pues a este equivale en el efecto la extinción de la obligación general, pues una nueva tesis no puede surgir si no vuelve a cumplirse los requisitos que condicionaron la formación, pues, de la derogada. ¿De la derogada cuál? Jurisprudencia, ¿verdad? O sea, haciendo un símil por la creación de la ley, porque no podemos decir, pues, que esta, pues, cimentada, pues, va a ser derogada, así como la ley que dice, deróguese la disposición, ¿verdad? Sino que en ese sentido, pues, por la interpretación que se le hace, pues, se debe entender que si ha cambiado el tribunal de criterio, si lo ha consolidado más, o en todo caso, pues, lo cambia, ¿verdad? Entonces serían situaciones que pueden ver que ha existido una mutación, por decir el caso, para esa jurisprudencia, una situación que, ¿verdad? La extinción de su obligatoriedad general, pues, ha cambiado para ese criterio, pues. Una nueva tesis no puede surgir si no vuelve a cumplirse los requisitos de condicionaron la formación derogada, ¿verdad? Cuando hablamos, pues, como ejemplo, cuando el Pleno modifica su interpretación, pues, las tesis hermenéuticas solo adquieren obligatoriamente general, pues, si el propio Pleno la reitera en 3 ejecutorias, ¿verdad? No interrumpida por otra, pues, que en contrario, y esas sentencias son aprobadas por más de los magistrados, pues, o sea, la mitad más uno, o sea, de 8 magistrados, porque la mitad más uno, que la mitad son 7, ¿verdad? Como son 15, serían 8 que tendrían que dar su decisión. Una sola resolución discrepante puede incluso destruir la obligatoriedad de la tesis, pues, jurisprudencial, lo cual significa que aquí la diferencia de que lo ocurre en el caso de las disposiciones que emanan, ¿verdad?, de una norma individualizada deroga a otra de índole abstracta, ¿verdad? Ahora bien, cuando las salas de la Corte Suprema de Justicia sustentan tesis contradictorias en los juicios, ¿verdad?, que tienen bajo su conocimiento cualquiera de estas salas, pues, o las que intervienen en juicio en las tesis, pues, hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la misma Corte Suprema de Justicia. Es decir, que que se está contradiciendo, que se está diciendo que por una situación que, por ejemplo, un colega lleva un caso y otro colega y yo que llevo otro caso, similares condiciones, pues se contradicen entre ellas. ¿Sabes? Podemos incluso, pues, denunciar la contradicción ante la misma Corte Suprema de Justicia, pues la que está incluso, pues, es la que decidirá funcionando en pleno qué tesis debe observarse y en qué sentido su interpretación, ¿verdad? A la hora de determinar si en verdad está haciendo una contradicción o está siendo selectivo a la hora de dictar sus resoluciones, ¿verdad? Esto, pues, incluso por el procurador para la defensa de los derechos humanos lo puede hacer, por ser un conducto de la gente que se designa, pues, para establecer, pues, que son vulneraciones del derecho, pues, ya sea de igualdad, etcétera. O sea, que pueden haber incluso en esas decisiones, pues, y que generen una controversia, pues. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias contradictorias en los juicios en que fueran pronunciadas, ¿verdad? Cuando los tribunales colegiados sustentan tesis contradictorias en los juicios, ¿verdad? En sus juicios de su competencia, los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia o las partes que intervinieron en los juicios que tienen tesis o bien sido sustentadas podrán denunciarlo, como les decía, ¿verdad? Y establecerlo. Esto es para reiterárselo, pues, y como conducto, pues, obviamente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pues, la resolución que se dicte, ¿verdad?, puede ser de alguna manera, situaciones jurídicas concretas derivadas de sentencias contradictorias en juicios que fueran pronunciados, ¿verdad? Esto si es que hubiese una contradicción entre el dictado de 2 sentencias, pues, que llevan similitud en el caso que se está conociendo, pues.
La expresión contradictoria, pues, y la tesis contradictoria no se refieren solo a casos en que hay contradicción en el sentido lógico del término, sino también aquellos que únicamente existen contrariedad, pues, o discrepancia. Digamos, por medio de ejemplos, pues, si en la tesis, a las dos tesis diferentes que determinadas por la sala o por la corte en pleno se establece en relación a un mismo precepto legal que señala un término, por un lado, que en dicho término debe incluirse los días feriados, por decir el caso, a la hora de interpretar situaciones como el emplazamiento, desde cuándo lo debo de tomar en cuenta, a la hora de establecer cuánto tiempo tengo para contestar la demanda, etcétera. Pues son incluso, pues podemos decir que en dicho término deben incluirse los días feriados, pues, y todos tales días que deben de incluirse en términos entre dichas tesis, pues, existentes, que podrían decir contradictorias en sentido lógico, pues, puesto que en una de ellas ordena y la otra, digamos, prohíbe la misma conducta. Y no puede existir en consecuencia la posibilidad de una tercera solución en el término legal del ejemplo, o deben incluirse los días festivos, pues, digamos, en situaciones para la interpretación, ¿verdad? Esto, pues, como ejemplo, ¿verdad? Que pueden generar, que pueden determinar a la hora de decidir. A menudo, pues, incluso que las tesis que forman la jurisprudencia, podemos decir, pues, y sin poder tambalear, que no son contradictorias en sentido lógico, sino simplemente discrepantes o contradictorias. Pues supongamos diversos temas como las condiciones del Estado, pues, en las que se pueden obtener situaciones, pues, incluso, pues, bueno, ustedes saben que en materia de diversidad, ¿verdad? A la hora de nombrar, nombrar abogados, a la hora de nombrar contadores, a la hora de nombrar diversidad de profesionales, pues pues la ley establece los requisitos que tiene que determinar para que pueda ser reconocido. En el caso, pues, de abogado, pues, la ley orgánica judicial determina esa situación, pues, para que pues, pueda seguir un proceso y que posteriormente la corte le pueda dar sus credenciales que lo determine como abogado de la República. Pues, entonces, si por un lado, digamos que se le exige que debe reunir los requisitos establecidos en la ley orgánica, como son tener título de licenciado en ciencias jurídicas, ¿verdad? Competencias notorias, ¿verdad? Entonces, y etcétera, que pudiesen decir que pueden solicitar que sea autorizado como abogado, y posteriormente, bajo otra tesis, podemos decir que las condiciones del Estado, pues, ¿verdad? Solo le exigen ya no requisitos, sino que solamente un título, ¿verdad? En esa hipótesis habría contradicción, pues, por un lado, contraria o simple discrepancia, que solo le establece que deben de ser los requisitos establecidos o determinados en la ley orgánica judicial, y otra que se le esté diciendo que no, que deben de ser competencias notorias, debe de establecerse que debe de ser un profesional íntegro, ¿verdad? Situaciones incluso hasta eso. Si se genera esa situación, pues puede caerse en una situación de discrepancia, pues no pueden ser válidas ambas, pues, pese a lo cual es lógicamente posible que llevando el asunto, pues, incluso a tribunales, llámese corte en plena, llámese salas, ¿verdad? Pudiesen determinar esa situación. Ahora bien, hay contradicciones normativas, ¿verdad? Porque pueden haber, cuando hay contradicciones normativas, que no es posible que las tesis incompatibles sean ambas válidas, ni inválidas las dos, pues, volviendo al ejemplo, pues, entre sostener que un término debe de incluirse los días inhábiles y decir que tales días no deben incluirse en términos, pues, es decir, por ejemplo, como les decía, pues, a la hora de tenerse como el emplazamiento, a la hora de contestar la demanda, ¿verdad? ¿Qué me puedo determinar, ¿verdad? En materia de familia hubo este tema del plazo
de que se debe de tomar en cuenta a la hora de establecer por parte de la persona que deba defenderse, en este caso el demandado. El código, la ley procesal de familia establece que los plazos deben de contarse el mismo día que se notifican, ¿verdad? Y posteriormente a la promulgación del Código Procesal Civil y Mercantil, dice que los plazos deben de, acuérdense que en materia procesal civil y mercantil, en materia de derecho común, ¿verdad? Que puede ser usado incluso de otras materias, ¿verdad? A partir de que en esa materia no sea resuelta esa situación. En familia, pues, si bien es cierto, se establecía que era a partir de contados, así como lo decía el 33, 34 y allá el 95 de la Ley Procesal de Familia, de contestar la demanda, pues se establecía a partir del día que se realice el acto de comunicación, ¿verdad? O sea, o el emplazamiento, ¿verdad? La notificación, como quieran llamársele. Entonces, ahí podemos decir que sostener que un término debe incluirse en los días inhábiles, ¿verdad? Para que pueda o no contestar la demanda. Eso pues pudiese generar y puede perjudicar pues a una persona a la hora de contestar una demanda y ejercer su derecho de defensa. En esas dos tesis son contrarias, pues en cambio posible, ambas declaradas inválidas, podemos decir, pues por la autoridad a quien la ley les encomienda una función de fijar jurisprudencia obligatoria, o sea, en materia de jurisprudencia, pues Cámara de Familia de la sección del centro. Bueno, aquí hay 3 a nivel de tribunal, pues, y una adicional como es la Cámara Lepina, que resuelve también en materia de familia a nivel de San Salvador. Pero lo que le quiero decir es que ellos también como tribunales determinan incluso jurisprudencia y determinan pues puntos sobre los que les estoy hablando, pues. Entonces no pudiesen declararse inválidas pues por esas autoridades, pues siempre y cuando ellos estén determinándolas. Hay aspectos incluso hasta para unión no matrimonial, como la declaratoria de herederos, que es tan necesaria. ¿Para qué? Para establecer un demandado. A nivel de cámaras de familias de la sección del centro, establecido incluso de que no es necesario establecer una declaratoria de herederos. Ustedes lo van a ir viendo más adelante en sucesión, en la materia de sucesiones, pero para decirles, el caso de declaratoria de herederos es que alguien sea nombrado heredero. ¿Para qué? Para que pudiese ser emplazado. ¿Por qué? Porque representa la masa sucesoral del causante. Entonces, y para otra tesis diría que no, pues acá pues 2 tribunales ha tenido criterios bastante diversos, ¿verdad? Y distantes entre ellos, pero para el caso de que ellos, sus tribunales que están inferiores a ellos, pues han ido retomándoles. Por ejemplo, la Cámara de Familia de la sección de Occidente, para todos los tribunales que tiene como inferiores ellos, o sea, llámese juzgados de familia Sonsonate, Huachapán, Santa Ana, ¿verdad? Ellos pues tienen que acatar las decisiones que Cámara de Familia de la sección de Occidente ha tomado. Lo mismo en el caso de la Cámara de Familia de sección del centro, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues, y eso pues como, digamos, como lógica nos enseña que cuando hay una contradicción o simple contrariedad entre normas jurídicas, que deben tenerse muy presente que el problema que estriba en saber cuál de los 2 preceptos de derecho son contradictorios, opuestos, y si son válidos, pues, o determinar si los 2 preceptos son contrarios, pues, y que tienen o no fuerza obligatoria, que no es problema lógico, sino que cuesta que solo el derecho positivo pueda resolver si es que está determinado en la ley. Pero en la práctica, pues, como en los ejemplos que les puse, ¿verdad? Es un tanto difícil, un tanto sostenido bajo criterio, pues, y a la hora de resolverlo, ¿verdad? Para determinarlos en ellos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, las partes a la hora de determinar, de establecer, pues, su situación, pues, no, lo que menos esperan es que les sean vulnerados sus derechos, pues, y que no sean criterios incluso restrictivos, ¿verdad? Sino que lo que se espera es ver todo el panorama de todo el problema de que se ha suscitado en ese sentido, ¿verdad? Las ejecutorias, pues, incluso, pues, les decía, pues, son los tribunales que deben de establecerlo y deben de
dictarlo, pues. Y así puedo ponerle ejemplos diversos, ¿verdad? Que incluso hubo una situación para el caso de del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Recuerdo yo para la inscripción o no de los partidos y a la hora de establecer si estos partidos pueden ser a partir de que nosotros, como la Constitución nos dice que debemos o tenemos un sistema democrático, es decir, que haya una diversidad de propuestas o de ofertas que nos generen partidos políticos, pues aquí también se ha dicho por el caso de los votos cruzados, ¿verdad? ¿Qué más? Al conteo de la misma, ¿verdad? Todos estos temas se los estoy poniendo a ustedes porque una vez dictados, determinados, ¿verdad? Constantemente, pues deben, ¿verdad? Ser de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Por todas las personas que nos pues nosotros pues debemos de aplicarlo. Esto pues también hay que establecer también que a la hora de fijar o modificar jurisprudencia, en casos que se determinen específicos, será necesario que cada una de las 3 sentencias en que sustenten la misma tesis hayan votado en iguales sentidos, pues cuando menos pues los magistrados, ¿verdad? Que se determinan. Cuando les hablo de magistrados, ¿verdad? No solamente es magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino que magistrados de cámara, de cámara en diversas materias, sea materia de familia, civil, penal, tránsito, etcétera. Entonces, ahora, para no ser reiterativo, pues les digo, pues esos casos, pues, para fijar o modificar jurisprudencia en los demás casos señalados, pues, o determinados, pues, se requieren también la votación en el mismo sentido, pues, por parte si estamos hablando de cámaras, pues, de 2 magistrados, y si hay discordia, ¿verdad? De un integrante más que viene a reforzar ya sea la teoría de uno o de otro, o la tesis de uno u otro. Si estamos hablando, pues, en el caso de las salas, pues se deben determinar pues cada una para establecer cuánto debe de ser votado, ¿verdad? Y así sucesivamente. No sé si hasta aquí, pues, tienen preguntas, ¿verdad? Por lo que hemos hablado, por lo que he hablado, mejor dicho. ¿Tienen preguntas? Como las fuentes formales del derecho, pues como es la jurisprudencia. Sí, dígame, Nancy. No, está bien, licenciado. Yo he estado poniendo ahí, tratando de poner atención. Ok. Yajaira Abigail, ¿me escucha? Yajaira, ¿me escucha, Yajaira? Yajaira, Hola, sí. ¿me escucha? Dígame, ¿qué es lo que ha comprendido sobre esta fuente del derecho, como es la jurisprudencia? ¿Qué he establecido, qué he determinado, que de estos primeros minutos de la clase, pues? Fíjese, Eli, que es bastante amplio lo de la jurisprudencia. La verdad es que yo al final de la clase le quería preguntar, ¿verdad? Porque siento que, no sé si yo he comprendido mal, pero el concepto es bastante amplio. Entonces no es como algo en sí, no sé si estoy mal. Es que las acepciones, como les decía, las acepciones son diversas, ¿verdad? Y por esa misma razón es que les establecía, les determinaba a ustedes, ¿verdad? Que a la hora de nuestro estudio, ¿verdad? Lo que estamos ahorita platicando, determinando, debemos de establecer pues las acepciones, las 2 acepciones que de un principio pues les decía que debemos de tener o que debemos de interpretar a la hora de conceptualizar, ¿verdad? La jurisprudencia, ¿verdad? Como fuente del derecho. Y se lo insisto, pues, una es como ciencia del derecho o teoría del orden jurídico positivo. Quiere decir, pues, como ciencia que debe ser estudiada, determinada, ¿verdad? Y que
de alguna manera va a estar establecida en la norma como derecho positivo. Y en el caso también como la siguiente acepción, como sería como el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Decisiones de los tribunales que emanan, ¿verdad?, como fuente formal del derecho a partir de situaciones que hayan tenido bajo su conocimiento, ¿verdad? Esto pueden ser criterios, esto pueden ser vacíos legales que establece la norma, ¿verdad? Criterios a la hora de establecerse, como por ejemplo, les pongo un ejemplo también, en el caso en penal, ¿verdad? En su momento se decía la medida sustitutiva a la detención provisional. Hay delitos que se establecen, ¿verdad?, a partir de que la misma ley lo establece, que no pueden darse medidas sustitutivas a la detención provisional, y así lo decía el 294 en su momento del Código derogado del Código Penal, ¿verdad? En su momento, cuando la sala, pues, incluso sala de lo constitucional habló sobre esa situación. Entonces se decía de que no necesariamente, si la ley dice solo tales como que fuera taxativo, solo estos delitos, no se les puede quitar la detención. La detención provisional, ¿verdad?, como lo dice a nivel de interpretación, ¿verdad?, es la última ratio, y también lo dice el Código Procesal Penal, ¿verdad?, la última ratio. Cuando hablamos de última ratio, quiere decir que es la última decisión que tiene que tener el tribunal, pues sí, el tribunal, ¿verdad?, a la hora de establecer, ¿verdad?, de confinar a una persona en un centro de adaptación. El legislador, pues, ha interpretado situaciones de esta índole que para algunos delitos, como por ejemplo evasión fiscal, violaciones, han ido determinando que las personas, si no se les detiene, pues van a desaparecer y van a quedar impunes esos delitos, pues, que han cometido. Entonces la ley, ¿verdad?, determinó en su momento, incluso a la hora de establecer qué debemos de tomar en cuenta, pues, como la detención, si como una última ratio o de primera instancia. Pues decir, lo primero que debe adoptar el juzgador es poner cárcel y no otra decisión, por ejemplo, como arresto domiciliar, como por ejemplo, que llegue constantemente a firmar al tribunal una persona como medida cautelar, etcétera. Pues una situación, pero los tribunales, pues, dijeron o establecieron, pues, que esa situación, pues, tiene que ser no necesariamente lo taxativo que establece la norma, ¿verdad?, para algunos delitos, sino que como última ratio. Y así se fue dando decisiones hasta la fecha, pues, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando usted me dice que es bien amplio, sí puede ser, pero las acepciones que nosotros, pues, debemos tomar en cuenta es dos. Una es como ciencia del derecho, teoría del orden jurídico positivo, ¿verdad? Y otra es, pues, como conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales, ¿sí? ¿Se entiende, Yajaira? Sí, gracias. O sea, no solamente como una situación de que esto, pues, tiene que ser determinada por así como en la Universidad Nacional, que tiene su departamento de jurisprudencia y ciencias sociales, ¿verdad? Como que fuera una situación, no como dos acepciones que nosotros hemos determinado, sino que una diversa, ¿verdad? Pero no es esa situación para el caso de fuente formal del derecho que les estoy hablando a ustedes, para la situación que nosotros pues debemos de tomarlo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, Sí. ok, Karina Guadalupe, ¿qué ha entendido usted sobre esto de la jurisprudencia, Karina? Que solo una consulta antes de eso. Puede hablar un poquito más fuerte, que no le escucho. Sí, solo una consulta antes. Sí, sí, bien. Usted acaba de decir que la jurisprudencia es la última ratio, ¿sí? No la jurisprudencia, no. La última ratio para el caso de penal, ¿verdad?, es la prisión como última ratio. En penal ustedes lo van a ver esta situación, pero la última ratio en penal, que se le llama, ¿verdad?, es la detención, o sea, confinar a una persona a
un centro de readaptación, ¿sí? Eso es la última ratio. O sea, no es lo principal que debe dictar un tribunal a la hora de, por ejemplo, darle un seguimiento a un proceso penal que se está sustanciando en su contra, ¿verdad? La ley porque determina en situaciones así, ¿verdad? Si el mismo Código Procesal Penal establece esa situación, no se debe de interpretar que esa sea como la primera, pues, sino que la última. A eso me refería yo de la última ratio, ¿verdad? O sea, quitar la detención, ¿verdad? O dar medidas sustitutivas a la detención provisional, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, dígame, ¿qué es lo que ha interpretado esto de la jurisprudencia como fuente formal del derecho? Que la jurisprudencia, como si lo dice, es la última fuente formal y dice que en ella no hay... Hable un poquito más fuerte, que se le escucha como que está lejos usted. Ahorita sí ya. Sí, sí. Ajá. Es que dice que no son contradictorias y que tienen un sentido lógico y que que no siempre son contradictorias y que para cualquier decisión que se vaya a tomar en casos de los magistrados tiene que haber por 8 la decisión que se va a tomar. Exactamente. El punto es que el criterio, la jurisprudencia que manda cada tribunal, ¿verdad? En el caso que usted está tomando en cuenta es para la jurisprudencia que emana de la Corte en plena, ¿verdad? Corte en plena, hablando de que llega pues por parte de los 15 magistrados. Entonces ahí estamos hablando que tienen que ser 8 magistrados que deben de tomar una decisión, ¿verdad? Si esa decisión es tomada de esa forma, pues ellos pues van a decidir, pero lo digamos reiterado de la decisión o establecido de esa forma, pues que no se debe modificar, ¿verdad? Que debe ser 3 decisiones bajo el mismo objetivo, ¿verdad? Si en el caso que le estamos poniendo el penal para cada gente que deben de estar, cómo tener la detención provisional como última ratio o como primera, ¿verdad? Y si los 3 decisiones han sido en uniformes, pues, es decir, bajo el mismo criterio, pues, deben de ser tomadas por los demás tribunales para que sea fuente formal del derecho. ¿Quién había levantado la mano? ¿Yajaira había levantado la mano? Sí, o sea, de verdad, perdón si estoy mal. Eso es la jurisprudencia, solo sería para caso civil. No, en todas las materias. Es en todas las materias. En todas las materias. O sea, yo les pongo ejemplos, ¿verdad? Penal, civil. Les puse de civil para el cambio de nombre, ¿verdad? Le puse penal para la detención provisional, ¿verdad? Sí. Entonces, lo de la jurisprudencia que emana es de todos los tribunales, indistintamente de la materia que se esté sustanciando. Porque les decía yo, si bien es cierto, si nos vamos a interpretaciones de los tribunales, ¿verdad? En salas, Corte Suprema de Justicia, en las salas, ya solo ustedes saben que la Corte Suprema de Justicia está en la sala de lo constitucional, sala de lo civil, contencioso administrativo y penal. 4 salas hay, ¿verdad? Vuelvo a constitucional, civil, penal, ¿sí? Y contencioso administrativo. Entonces, esas mismas salas, pues, deciden de acuerdo a su misma bajo su conocimiento, pues, por ejemplo, civil, la sala de lo civil de la Corte Suprema de Justicia conoce materias como, ya sea, no solamente a nivel civil, patrimoniales, pues, sino que también conoce materia familia, conoce materia laboral, ¿verdad? Entonces, medio ambiente. ¿Por qué? Porque si llega un caso de conflicto de competencia, ¿verdad? Entre 2 tribunales
en materia de medio ambiente, en materia de familia, en materia de ¿qué? Laboral, sala de lo civil, tiene que resolver, tiene que decidir, ¿verdad?, sobre esa situación. Entonces, si nos estamos enfocando solamente a salas, ¿verdad?, de ellas van a emanar, pues, jurisprudencia, ¿verdad?, en el sentido de, en el tema que ellos estén tocando. En materia penal, pues, ven de vigilancia penitenciaria, ven penal, ¿verdad? Entonces, ella, pues, resuelve bajo ese supuesto. En el contencioso administrativo solo ven situaciones meramente administrativas, contenciosas administrativas, que ahora incluso hay una materia que hay tribunales, pues, que tienen competencias, pues, y que ella, pues, el contencioso administrativo tendría que decidir para situaciones de competencia, de cualquier índole, pues, que pudiesen determinarse en ella. ¿Sí? ¿Me comprende, Yajaira? Sí, gracias. Ok. Nancy Carolina Franco dijo constitucional, penal, civil y medio ambiente. Sí, o sea... Sí, lo que sucede es que estoy anotando, Licky, y por eso fue que me quedé ahí atrás. ok. No sé qué va a Sí, poner el video, pero para salir de la duda ahorita. sí, lo que le decía yo a usted por las salas que hay, ¿verdad? No medio ambiente, lo que dije, las salas hay constitucional, civil, penal, contencioso administrativo. Esas son las 4 salas que hay de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Dentro de ellas se ven situaciones, ¿verdad?, de materias, pues, específicas y donde se le ha dado competencia. Y medio ambiente está competencia a la sala de lo civil, ¿verdad? Entonces, para que, por sus apuntes que usted está tomando en cuenta, pues, Ok, ahí. está bien. Okay. Sí, las salas son constitucional, penal, civil y contencioso administrativo, así es. Y medio ambiente está dentro de la civil, ¿verdad? Exactamente. Ok, bye. Muchas gracias. Bueno. Entonces, hasta aquí, pues, ya, pues, terminamos las fuentes formales del derecho, ¿verdad? Pues, para no ser tan reiterativo, pues, creo que he tocado, pues, vamos a ver para la próxima clase, pues, bueno, vamos a seguir hablando sobre los procesos de creación de normas individualizadas, pues, que hemos ido tocando, ¿verdad? Entonces, digo tocando porque lo que hemos hablado, pues, en su formación, ¿verdad?, para que se vaya entendiendo un poquito más, ¿verdad?, esta situación del derecho, sus orígenes, ¿verdad?, las fuentes formales del derecho, que es lo que en la primera unidad nos establece, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta hasta este momento, pues, solo decirles a ustedes, pues, de que reiterarles, pues, sobre todo, pues, que el examen va a ser para el día jueves 2 de septiembre, ¿verdad? Reiterarles también que va a ser siempre en la plataforma de Moodle, va a ser individual, lo van a tener ahí 24 horas, van a decidir ustedes en qué horario les es favorable para resolverlo, ¿verdad? Y pues a partir de ahí, pues vamos a tener la nota, ¿verdad? En los temas que van a seguir, pues lo que hemos visto, ¿verdad? Actualmente, pues para que usted incluso hasta esto que hemos visto como las fuentes formales del derecho, pues a la hora, pues, de retomarnos a ella, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay preguntas hasta este momento? No, licenciado. Ok, gracias. Priscila Getsemaní. Priscila. Buenas noches. No, licenciado. ¿Se entiende sobre la jurisprudencia ahora como fuente formal del derecho? Sí. ¿O hay algo que usted me pueda decir, pues, a partir de lo que yo he puesto en clase, pues? Vea. Ahorita yo creería que está bastante claro. Ok, gracias, Priscila. Rodolfo Gracias, Humberto. Rodolfo Humberto López. Dígale. ¿Ha comprendido sobre el tema de lo que estamos hablando, Rodolfo? Sí, me quedó bastante claro.
las 4 cosas en las que trabaja la jurisprudencia, que ellas son, quiero ver, me acuerdo que es el constitucional, quiero ver, el penal, civil y quiero ver cuál es el otro, contencioso, administrativo, parece que. 4 cosas. ¿Me puede explicar de esas 4 cosas que ha interpretado usted? Fíjese que según lo que yo entendía, el penal trabaja cuando alguien está detenido. El civil, cosas, por ejemplo, el ejemplo que usted dio, valga la redundancia, que es el cambio de nombre, el cambio de sexo y todo el asunto. Y el administrativo dijo que, el contencioso administrativo dijo que era respecto a cosas administrativas, como ya lo dice el nombre, y el constitucional sí no mucho le... Bueno, que me imagino que el constitucional es respecto a reformas de ley y todo eso que se da en el país, si no me equivoco. Vale, mire, esas son salas, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que solamente la sala va a ser la jurisprudencia. La jurisprudencia emana cámaras, ¿verdad? Cámaras en diversas materias. Cámaras pueden haber en penal, pueden haber en civil, pueden haber en familia, pueden haber en... Bueno, había una de tránsito que hoy es mixta, ¿verdad? De vigilancia penitenciaria, etcétera. Entonces, esas también, de ahí emanan jurisprudencia también, para que tomen en cuenta ustedes, pues, que pues, son de los otros tribunales, no las salas, pues, que establece la Corte Suprema de Justicia, pues, como usted también lo ha determinado. Esas son salas que componen la Corte Suprema de Justicia, la penal, civil, ¿verdad? Contencioso administrativo. Esas son salas que la Corte Suprema y la Constitucional. Ahora bien, si Constitucional, Tribunal, Sala de lo Constitucional, pues más adelante ustedes lo van a ir viendo en la materia que cada uno compete como derecho amplio, ¿verdad? Pero si nos metemos a sala de lo constitucional, ellos pues ven amparo, ven procesos de amparo, ven procesos de habeas corpus, ¿verdad? Procesos de inconstitucionalidad, dirimen conflictos entre órganos, ¿verdad? Ya sea para efectos de inconstitucionalidad, ¿verdad? Entonces, etcétera. Son competencias que como sala tiene, sala de lo constitucional, pero no es tema el que nosotros ahorita tenemos de hablar, pues, pero para que quede así como el tintero, pues, en ese aspecto, pues sí, ¿verdad? Son las competencias que ellos tienen, ¿verdad? Pero esto lo van a ir viendo ustedes o lo van a desarrollar ustedes cuando les toque que ver derecho constitucional, ¿sí? Bueno. Entonces, si no hay más preguntas, pues me quedo acá, pues, y pues nos vemos el día jueves próximo, ¿verdad? Vamos a continuar, pues, siempre con este tema, pues, tan amplio, pues, como es el proceso de creación de normas, pues, y de ese supuesto, ¿verdad? Y que los órganos que convergen, ¿verdad? Que entran, ¿verdad? Que ya vimos un poquito, ¿verdad? Determinada, pues, pero esa situación vamos a ir viéndolo a partir también del programa, pues. El programa, pues, es, como ustedes ven en el contenido de la unidad primera, pues, es bastante amplio, ¿verdad? De la interpretación de la ley, pues, el origen, ¿verdad? Los aspectos filosóficos del derecho, pues, que también, pues, debemos de ver más adelante, pues, y pues también hemos visto pues, sobre la jurisprudencia de las acepciones también, pues, pero me interesa un poco entrar en eso, pues, dejarlo un poco más, digamos, asentado, pues, que a ustedes les quede, lo recuerden, pues, ¿verdad? De esa situación. Bueno, me quedo aquí, pues, los veo la próxima clase, que es el jueves. Me despido, que tengan una feliz noche, si no hay pregunta. Claro está. Gracias, licenciado. Solo una pregunta. ¿Va a subir estas presentaciones a la plataforma para que las descarguen? Es que yo entiendo que ya las subí, ¿verdad? Si no les aparece. Al menos, no, solo quizás yo no me he fijado.
pero al menos esta presentación no la he visto. Vale, voy a ver si la subo ahora junto o puede ser que quizás yo no con el haya visto. video. Ajá, Okay. pero los videos sí los he visto, eso sí. Ok. Ok, cuídense entonces, pues. Feliz noche, pues, si no hay más preguntas. Gracias igual. Feliz Bueno, noche pues. a todos y todas. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.